La historia y los mismos historiadores, sobre todo aquellos que se especializan en el tema blindado, suelen poner mucho énfasis en aquellos ejemplares que todos conocemos, el Leopard, Abrams y los T soviéticos. Los tanques provenientes de otros países suelen ser ignorados. Ese es el caso de los ejemplares coreanos, y más en especial de los norcoreanos. El aislamiento nacional del país ha provocado que los historiadores no tengamos acceso a muchos datos del país. Por suerte, en el caso que nos reúne acá, tenemos tanto a la CIA como a la KGB como principales fuentes de información para desvelar el primer tanque que la naciente Corea del Norte diseñó y fabricó. Antes de comenzar a relatar esta curiosa historia debemos aclarar un punto. Este es el primer tanque que los norcoreanos diseñaron. Por ende, no debemos confundirlo con los primeros vehículos blindados que desarrollaron y que tenían otras funciones. Por ende, debo recalcar que es el primer tanque nacional del país, para no confundirlo con otros ejemplares que se estaban fabricando y que eran de nacionalidad extranjera. La guerra de Corea en 1950 había dejado una enorme marca en el país del norte. El paralelo 38 se había dibujado como la frontera reconocida de forma internacional como la división entre ambas partes, y era evidente que las tensiones seguían latentes. Era hora de formar una industria militar activa. La industria militar norcoreana nació en 1967, con ayuda de ingenieros e instructores soviéticos, quienes no solo ayudaron y apoyaron a que Corea del Norte alzara su primera planta de vehículos blindados, sino que les otorgaron licencias para poder fabricar algunos modelos nacionales, empezando por el PT-76B, que fue el primer vehículo militar que el país fabricó. En 1968 se alzó la primera planta pesada para producir el T-55, y a lo largo de la década de 1970, la industria militar norcoreana estaba creciendo a pasos agigantados, gracias a las renovaciones soviéticas de las plantas Singhun y Kusong. Sin embargo, la tensión que se formó entre la URSS y China, que llevaron a los conflictos fronterizos, provocó que las relaciones soviéticas y norcoreanas se deterioraran. En esos momentos, los tanques extranjeros estaban avanzando demasiado tecnológicamente, y Corea del Norte se estaba quedando atrás. Necesitaban reformar sus fuerzas blindadas. Segunda mitad de la década de 1970. La industria norcoreana seguía a flote pese a que las relaciones entre ellos y la Unión Soviética se habían deteriorado gracias a las tensiones con China. Pese a estos contratiempos, los norcoreanos deseaban poseer un nuevo tanque que estuviese a la orden del día debido a la llegada de modelos extranjeros mejor capacitados para la guerra blindada. Ante esta necesidad, los mandos norcoreanos se comunicaron con sus homólogos soviéticos para ordenar un supuesto lote de hasta 500 tanques T-62, un ejemplar que estaba siendo reemplazado a favor de modelos más actualizados como el T-64 y el T-72. Según informes soviéticos, esta orden nunca se llevó a cabo. Los norcoreanos no presentaron una orden para adquirir estos tanques, pero sí tenían interés en él. En su lugar, habrían mandado un equipo de ingenieros que ayudaron a adaptar la industria norcoreana para producir el tanque bajo licencia. Esto se ve confirmado por documentos de la CIA, quienes identificaron una reducción significativa de la producción del T-55 nacional, lo que significa que la planta de Kusong se estaba modernizando para fabricar un tanque más complejo. Según la CIA, en 1976 salió de la planta de producción el primer T-62 norcoreano fabricado bajo licencia, un tanque competitivo y que sirvió como base para reformar las fuerzas blindadas del país. Sin embargo, el ejemplar que se estaba fabricando estaba muy por detrás de su homólogo original fabricado en suelo soviético.
el país necesitaba un tanque más actualizado, y para ello usarían el T-62 como punto de partida. Usando los ejemplares producidos en su suelo, diseñaron un nuevo tanque inspirado en el T-62, al cual se le daría el nombre de Chobna, un nombre que hace referencia a una criatura mitológica de su antiguo folclore. Para mejorar su diseño, en algún momento de 1977, los norcoreanos consiguieron importar un T-62 sirio, que estaba más actualizado y del cual extraerían varios componentes. Chobna o Chodman-O, como lo designan los archivos de la CIA, era una copia casi exacta del T-62 con dimensiones, blindaje y armamento idénticos. Tenía las mismas características técnicas del T-62, con 102 mm de blindaje en su chasis y 242 mm en la torreta. Usaba un motor nacional del V55V de 580 caballos de fuerza que lo puede empujar a una velocidad máxima de 50 km por hora. Las barras de torsión y las 5 grandes ruedas de cada lado eran una combinación de los vistos tanto en modelos soviéticos como chinos. Lo mismo sucede con la cadena, que es una combinación de ambas partes, que dio como resultado piezas más sencillas y hechas exclusivamente de hierro. El cañón era una copia del 2A20 o U5TS de 115 mm soviético, pero a diferencia de su homólogo, el Chotna poseía una mira y ópticas pésimas para la época, además de que la munición era de calidad cuestionable. Esto generó que tanto el artillero como el comandante fuesen incapaces de distinguir bien sus objetivos, y en el primer caso, que pudiera alinear adecuadamente el cañón con su mira. Pese a tener un sistema de cargador semiautomático que le daba una cadencia de tiro de 4 rondas por minuto, era muy difícil conseguir que 2 proyectiles acertaran consecutivamente. A día de hoy, se desconoce el tipo de rondas que el tanque porta, pero según los mismos norcoreanos, en su momento, tenía las mismas capacidades que el T-62. La torreta es el módulo que presenta verdaderas diferencias con su homólogo, empezando porque la escotilla del cargador puede girarse al abrirse para proteger al tripulante. Asimismo, cuenta con una montura modificada instalada sobre el anillo de la cúpula. De esta manera, se puede instalar una ametralladora pesada KPVT de 14,5 mm, que podía girar junto a la cúpula otorgando una cobertura de 360 grados. En el T-62, la montura era independiente y estaba fijada a la torreta. Aunado a ello, la ametralladora coaxial se reemplazó por una ametralladora nacional del cual aún se desconoce el modelo. De manera más superficial, la torreta solo cuenta con una asa a cada lado, en lugar de un par como en el T-62. Otra diferencia sustancial entre ambos es que Chobna es 3 toneladas más ligero que el T-62. Este último pesa 40 toneladas, mientras Chobna 37. Fuera de eso, Chobna es idéntico al tanque soviético, y eso llevó a que el país buscara actualizar su ejemplar para mantenerlo al día. En 1980 llegó la primera ronda de actualizaciones para mejorar el tanque y mantenerlo competitivo frente a los tanques occidentales y la naciente industria militar surcoreana. La mayor parte de los esfuerzos se concentraron en mejorar la precisión del cañón, mejorando las miras y periscopios, así como los sistemas del arma para aumentar la exactitud de los proyectiles. Como última mejora, se aumentó el blindaje de 102 a 160 mm, aumentando ligeramente el grosor de las placas y agregando otras que creaban un espacio para inhibir los proyectiles HIT. Supuestamente, el motor se reemplazó por uno más potente de 751 caballos de fuerza, y la velocidad disminuyó a 40 km por hora. A esta versión se le llamó Chotma O1 o Chotma Ga, según los archivos de la CIA. Hasta donde se sabe, los norcoreanos no le han dado un nombre oficial, y algunos historiadores lo llaman simplemente Mark II. No se sabe con exactitud cuántos de estos modelos se fabricaron, pero sí se sabe que al menos 150 ejemplares fueron entregados a Irán.
A mediados de la década de los 80, la Unión Soviética entregó a Corea del Norte 800 T-62D, los cuales fueron investigados y analizados por el ejército para extraer nuevas piezas que ayudaran a mejorar al Chopna. El nuevo Chopna O-Da, O-3 o Mark III se diferencia de sus antecesores porque incorpora faldones laterales de 4 piezas. El cañón recibió una funda térmica para engañar los sistemas térmicos y se integró un sistema de adquisición de objetivos de visión nocturna. Un cambio significativo fue el proceso de producción de la torreta. En lugar de diseñar una torreta copiada del T-62, incorporó varios cambios que trataban de mejorar su nivel de protección, así como cambios internos que no se han revelado para que la tripulación esté más cómoda y existiera más espacio para otros sistemas, tal como la visión nocturna. Esta es la versión que más cambios presenta y que es notablemente diferente a sus antecesores. Tal es así que la CIA designa este modelo como Chopna O-2 o ONA. Para algunos es el Mark IV. Su diseño comenzó en 1985 como parte de la segunda ronda de actualizaciones y no se presentaría sino hasta 1992. Chopna O-2 cuenta con un renovado sistema de control de fuego gracias a la integración de un sistema balístico computarizado y un sistema de control de carga balística o FCS que ayudaban al comandante y al artillero a calcular la distancia de su objetivo y apoyando a la alineación del cañón con la mira, aumentando considerablemente su precisión y reduciendo su tiempo de recarga. Los dispositivos ópticos fueron reemplazados por unos nuevos que permitieron identificar objetivos con certeza. Se instalaron telémetros láser al lado de los cañones, que ayudaban a reducir el tiempo de adquisición de objetivos, y una peculiaridad de estos mismos es que no se parecen en nada a los sistemas KTD-1 y 2 soviéticos, lo que implica que son un diseño original norcoreano. También se instaló un sistema de visión nocturna con luz infrarroja. Se menciona un cambio en la planta motriz, sin embargo, no se sabe con exactitud qué clase de cambio sufrió. A lo mucho, se reconoce el cambio de motor. La torreta recibió 4 juegos de tubos lanzafumígenos, 4 tubos colocados en los laterales de la torreta, mientras que los otros se encontraban al frente de la misma, dando un total de 16 granadas listas para usarse. Finalmente, el tanque recibió bloques cera de producción nacional en la zona frontal del casco y en los laterales de la torreta para aumentar su protección. Todo esto aumentó su peso a 44.3 toneladas. Debido a que esta actualización es significativa, hay muy pocos ejemplares O-2 disponibles dentro del ejército norcoreano, y conforme avanza el tiempo, los tanques son modificados a esta versión de forma parcial. Esta es la última versión del Chopna, que como es tradición, no posee un nombre oficial por parte del ejército norcoreano, y es simplemente llamado Chopna Mark V, aunque la CIA lo llama Chopna Ora o O-5. Fue introducido en 2001 y da varios pasos hacia adelante en el proceso de modernización de esta familia de tanques, ya que implementa varias mejoras provenientes de 5 tanques T-72 y T-90 que el país adquirió de Rusia. El clásico cañón de 115 mm fue reemplazado por una copia del 2A46L48 de 125 mm, que está disponible en los T rusos. La torreta tuvo que ser rediseñada para poder equipar el nuevo cañón, incorporando un bullicio trasero interno. La llegada de un 125 mm implicó que todo el sistema de control de fuego se actualizara, siendo sus componentes clasificados por el momento. Se integraron nuevos bloques cera de última generación y un mejor blindaje compuesto. Esto llevó a que el Chopna fuese inestable debido al excesivo peso y potencia de fuego, por lo que más que una versión, fue un tanque de prueba con la que los norcoreanos experimentaron nuevos conceptos.
Existen algunas subvariantes del tanque Chopna O1 y 2, que están diseñadas para cumplir con otras tareas en el campo de batalla, tal como una versión de mando cuyo cañón era falso y contaban con diversos sistemas de comunicación. Hay al menos 14 ejemplares de una versión de recuperación, especializada en rescatar, remolcar y reparar tanques. Su torreta se reemplazó por una enorme casamata que cuenta con una grúa y varias herramientas. No hay datos sobre la cantidad de Chopnas que el ejército norcoreano tiene disponibles. Las cifras varían entre un mínimo de 800 ejemplares y asciende un máximo de 2000 unidades. Para muchos historiadores, una cifra más certera sería de hasta 1500 tanques en todas sus variantes. Se presume que la producción y modernización del Chopna sigue en curso, pero a un ritmo exageradamente lento, debido a la prioridad del programa nuclear del país. La primera unidad que fue equipada con el Chopna fue la 65ª División de Tanques Seúl. Conforme la producción del tanque aumentó, se han equipado hasta 10 divisiones blindadas y varias unidades mecanizadas adicionales. El Chopna no ha visto acción en manos norcoreanas, y varios ejemplares han sido avistados en el paralelo 38, custodiando y patrullando la frontera. En 1980, durante la guerra Irán-Irak, el gobierno iraní de Ruhollah Khomeini adquirió al menos 150 tanques Chopna de Corea del Norte, junto a otros equipos. Este número no ha podido ser confirmado, pero ha sido aceptado por varios historiadores. Desafortunadamente, no se tienen registros de sus acciones y qué tan buenos serán en combate. Sin embargo, los iraníes tienen una muy mala perspectiva de las armas norcoreanas, especialmente las ligeras. Sin embargo, la falta de quejas en tanques y artillería nos hace pensar que su rendimiento fue adecuado, y se desempeñó tan bien como el T-62, siendo un vehículo capaz de encarar a otros y rendir a sus homólogos. Actualmente, aún hay Chopnas en Irán, pero se desconoce bajo qué condición y estado. Durante la guerra entre Etiopía y Somalia en 1977 y 1978, el gobierno norcoreano entregó equipo y vehículos al ejército etíope que está bajo la jurisdicción de la Junta del DERG. Se afirma que en los últimos conflictos se entregaron tanques Chopna, pero debido a que no fue sino hasta 1978 que inició su producción, resulta imposible verificar su participación en este conflicto. Por otro lado, a partir de 1980, los tanques llegaron a Etiopía y fueron usados por el DER para suprimir los levantamientos civiles armados y la posterior guerra civil que culminó con el derrocamiento de su líder. Aquí, los Chopna recibieron una gran experiencia en combate contra una milicia, y los etíopes informaban a sus diseñadores los pros y contras del tanque, obteniendo una calificación moderada. Los etíopes recalcaron la facilidad con la que podía ser operado, ya que un campesino sin experiencia alguna podía poner en marcha uno de estos tanques sin problemas. Eritrea es el tercer y último país que posee Chopnas en servicio, pero se desconoce bajo qué circunstancias los obtuvo. En 1998, Eritrea entró en guerra con Etiopía, donde este último usó los Chopnas sobrevivientes de la guerra civil, por lo que en términos de conflicto, los eritreos pudieron haber capturado y puesto en servicio estos tanques. La otra opción es que haya sido el gobierno de Corea del Norte quien se los haya dado, puesto que ambos estados tienen una relación diplomática sólida, y esto pudo haber llevado a un acuerdo para su adquisición. De momento, se saben que están en servicio activo, pero debido a la falta de interés y de comunicación, se desconoce cuántos tanques tiene Eritrea y en qué condiciones. El tanque Chopna es el primer tanque que desarrolló y fabricó de manera nacional Corea del Norte. Ha sido un símbolo de fuerza y la base de la dinastía blindada del país. Su historia resulta confusa en muchos aspectos, debido al aislamiento del país, pero por lo poco que se sabe, termina siendo algo fascinante.
Choman es el tanque que formó la base blindada norcoreana y ha estado en constante actualización, por lo que aun siendo un diseño obsoleto, sigue manteniéndose al día, demostrando al mundo que aún tiene mucho por vivir. Sin más, hemos llegado al final de este video. Espero que haya resultado de tu interés la historia del primer tanque norcoreano y que te haya dado una primera buena impresión. Como siempre les digo, no olviden comentar, darle a like y compartir para apoyar el canal. Nos vemos en la próxima entrega.